Bueno, por ahí, ¿se escucha bien? Allá atrás, rincones, las grietas, ¿cómo están? Qué gusto ver a viejos amigos, a camaradas, conocidos, colegas. Agradezco a Dimensión por la invitación. Tenía 2 años, 3, que no asistía a un coloquio. Entonces es una especie de retorno diferencial. Eh, Qué gusto, qué gusto estar aquí. Gracias, Hans, también, ¿no? A mis colegas de mesa y a los profesores que tanto admiro. Bueno, comencemos. No me va a dar tiempo de abarcarlo todo, entonces ahorita me caerá la voladora. Ahorita veré dónde escando, pero esperemos que salga todo bien. Es un texto, construí un texto con 3 dominantes epistémicas. La primera es Freud, la segunda es Heidegger, Ser y Tiempo. Les va a sonar mucho lo que trabajó mi querido Carlos hace ratito. Y la tercera es Herman Melville, vía Rodrigo Fresán, que era un querido amigo de Roberto Bolaño, justamente, ¿no? El detective salvaje mayor. Bueno, Angustia. Ahí, ahí. Ahí, ahí está. Angustia neurótica como transmutación de la fuerza vital. Anotaciones sobre el yo instancia frente al peligro. 2 epígrafes. Toda vida es un país extranjero. Jack Kerouac. En la carta del 24 de junio de 1949 a John Cleland Holmes, su camarada. Segundo epígrafe. Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. Sigmund Freud, inhibición, síntoma y angustia. 1. Inhibición, síntoma y angustia, a 100 años de su aparición. Asistimos al cumplimiento de los 100 años de una obra imprescindible en el cuerpo del pensamiento freudiano. Inhibición, síntoma y angustia. Es el tratado de un despliegue metapsicológico de primer orden. Escrito en 1925, pero publicado en 1926, condensa una de las formulaciones más importantes sobre la angustia en la obra de Freud, y también sobre el yo como un concepto central. Quizá la última de sus teorías sobre la angustia habita aquí, la de la angustia señal. La angustia neurótica como el acontecer de una verdad entre el deseo y el yo, entre la severidad del superyo y la energía del ello. Anida el yo síntoma. Es un texto con muchos apartados y rutas, con puntos de interconexión entre las más importantes figuras conceptuales del cuerpo de conocimiento del psicoanálisis. Es una arquitectura metapsicológica, una arquiescritura. También implicó un cambio en el modo de hacer clínica y en la posición del analista de aquellos años. Recordemos que después de 1920, el modo técnico y operatorio cambió la dirección de la cura para siempre, ante la aparición de la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición. 2. Anatomía del yo instancia. Vayamos al texto freudiano. Hay una relación entre el yo y la inhibición. Nos referimos a las prohibiciones e interdictos que el superyo le impone al yo. Cito a Freud. Todo es inhibición, síntoma de angustia. No me voy a salir de ese. Freud. El yo no tiene permitido hacer ciertas cosas porque le proporcionarían provecho y éxito, que el severo superyo le ha denegado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el superyo. Si el yo es requerido por una tarea psíquica particularmente gravosa, verbigracia en duelo, una enorme sofocación de afectos o la necesidad de sofrenar fantasías sexuales que afloran de continuo, se empobrece tanto en su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera simultánea en muchos sitios, como un especulador que tuviera inmovilizado su dinero, retenido, diríamos hoy día, en sus empresas. Fin de la cita. Así es como Freud define a las inhibiciones a modo de posible conclusión. Dicen, las inhibiciones son limitaciones de las funciones yoicas, son golpeteos cada vez más hiperintensos sobre el yo, degeneran al yo hasta empobrecerlo. Quedará así un yo descentrado de sí mismo, debido a la poderosa severidad del superyo, lo cual tendría como consecuencia un empobrecimiento de su energía.
Es aquí donde entra en escena el síntoma, como formación de la represión. De nuevo Freud. El síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien eventualmente, por encargo del superyo, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello. Fin de la cita. Así es como el superyo consigue interceptar o desviar la fuerza del ello, dejando vía la represión al yo del lado del síntoma. El ello y el superyo son dos caras de la misma moneda, lo sabemos bien. El yo está a cara o cruz entre la espada y la pared. En el yo brota una señal de displacer. Refiere Freud. Se engendra la angustia a raíz de la represión. Se tiene el derecho a retener la idea de que el yo es el genuino almácigo de la angustia. Fin de la cita. Estamos aquí ante una verdadera exposición metapsicológica, más allá de toda descripción fenomenológica. Vayamos a definir al yo en esta obra monumental, tal y como lo hace Herr Professor, en el capítulo 3. Volvamos al problema del yo, dice. No hay una separación en este texto tan tajante entre el yo y el ello, ¿eh? El yo es idéntico al ello, llegará a escribir. No es más que un sector del ello diferenciado. No se contraponen conceptualmente, por lo tanto, el yo y el ello. No son dos ejércitos diferentes, puntúa, pero nos advierte que el yo es una organización, es una ensambladura, mientras que el ello no lo es. El yo es justamente el sector organizado del ello. El yo, en tanto organización, es una organización pulsional y temporal. En palabras de Freud, sin duda la lucha defensiva contra la emoción pulsional desagradable se termina mediante la formación de síntomas. Hasta donde podemos verlo, es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. Y continúa. Parecido es el nexo del yo con el superyo. En muchas situaciones se nos confunden. Las más de las veces solo podemos distinguirlos cuando se ha producido una tensión, un conflicto entre ambos. De hecho, sigue Freud, el superyo, que proviene del ello, no puede sustraerse de la regresión y la desmezcla de pulsiones allí sobrevenida. No cabría asombrarse si a su vez se volviera más duro, martirizador, severísimo y desamorado que en su desarrollo normal. El proceso por obra de la represión así ha devenido síntoma. La fuerza del ello y la letalidad del superyo engendran al yo síntoma, angustia. Y yo aquí los uniría como hace Heidegger, es decir, lo que decía Carlos hace rato, Heidegger agarra palabras coloquiales, digamos, para elevarlas a categorías de conceptos. Cuando pone estos guiones, ser, guión, libre, guión, para, guión, la muerte, eleva las palabras a categoría de un concepto filosófico. Entonces aquí propondría, ¿dónde está? Yo, guión, síntoma, guión, angustia. Yo, síntoma, angustia, elevado a la categoría de concepto analítico. He aquí la formación del síntoma, Freud. Así el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes intereses. Cobra un valor para la afirmación de sí. Se fusiona cada vez más con el yo. Se vuelve cada vez más indispensable para este. El yo está estructurado como un síntoma. La perturbación parte del síntoma, dice Freud, que sigue escenificando su papel de correcto sustituto y retoño de la emoción reprimida. 3. Elementos para una metapsicología freudiana del peligro. ¿Podríamos decir que estamos aquí ante un ensamblaje del yo como síntoma angustia? De hecho, la respuesta pronta sería decir que así se forman la mayoría de las fobias. El yo angustiado frente a un objeto, ya sea espacial o de desplazamiento, y ante las exigencias de la libido, más radical, del caldero pulsional que empodera al superyo, es decir, agarra de la fuerza del ello. El yo pierde diques por influjo de un factor, la regresión libidinal. Es decir, regresión yoica es regresión libidinal. Otra de las definiciones del dolor, ¿eh? Cabe aquí aclarar que esa para Freud es una de las definiciones que da del dolor psíquico, además de la de ausencia o pérdida del objeto y junto a la de angustia de castración. Por eso me atengo a la conjetura, dice Freud, de que la angustia de muerte debe concebirse como un análogo de la angustia de castración. Pero nos falta dar un paso más. Justo con el señalamiento que lleva a cabo Freud al ejemplificar ciertas sofobias, como la del pequeño y tierno Hans, el carácter de una proyección. Por proyección, alejemos toda noción psicologizante. Les propongo aquí entender que se sustituye un peligro pulsional interior por un peligro de percepción exterior. Freud, a la letra.
Esto trae la ventaja, dice, de que uno puede, esa es una frase brutal, uno puede protegerse del peligro exterior mediante la huida y la evitación de percibirlo, mientras que la huida no vale de nada frente al peligro interior. Y yo creo que ahí es cuando llegan muchos pacientes, análisis, ahí. Frase notable, además. En el fondo solo se ha sustituido un peligro exterior por otro interior. El enemigo siempre está en la intimidad, Todo enemigo es enemigo interior. De vuelta a Freud. La angustia es entonces una reacción afectiva del yo frente al peligro. Y el peligro frente al cual se emite la señal es el de la castración. La angustia, dice Freud, es la reacción frente a la situación de peligro. Se la ahorra si el yo hace algo para evitar la situación o sustraerse de ella. Ahora se podría decir que los síntomas son creados para evitar el desarrollo de angustia, pero ello no nos procura una mirada muy honda. Es más correcto decir que los síntomas son creados para evitar la situación de peligro que es señalada mediante el desarrollo de la angustia. Pues bien, en los casos considerados hasta ahora, era el de la castración o algo derivado de ella. La angustia es la reacción del yo frente al peligro. 4. La fisiología de la angustia. Llegados a este punto, creo necesario establecer una conexión entre Martin Heidegger y Sigmund Freud. Hace rato fue Heidegger con Lacan, Heidegger con Heidegger. Va la última cita de Freud, antes de despedirnos, la caminera. La angustia es, pues, en primer término, algo sentido. La llamamos estado afectivo, si bien no sabemos qué es un afecto. Como sensación, tiene un carácter displacentero evidentísimo, pero ello no agota su cualidad. No a todo displacer podemos llamarlo angustia. Existen otras sensaciones de carácter displacentero, tensiones, dolor, duelo, culpa. Por tanto, la angustia ha de tener, además de esta cualidad displacentera, otras particularidades. Una pregunta, dice Freud. ¿Conseguiremos llegar a comprender las diferencias entre estos diversos afectos displacenteros? Y ahí la deja, 5. Ser y tiempo. Código Heidegger. Entrar a Heidegger es entrar a un lenguaje. Es como entrar a un mundo, yo diría, a un lenguaje, a un código. De pronto uno está en una especie de trance, ¿no? Ya después de unas cuantas páginas hablando, y bueno, pensando así, ¿no? Es lo que les quiero transmitir, a ver si lo logro, tomándolo a la letra en la edición de Gauss, de José Gauss, no la nueva de Trota, sino bueno, nueva hace como 15 años, sino la de José Gauss, con la cual estudiamos. Código Heidegger. A la primera parte del Ser y el Tiempo, escrito 2 años después de Inhibición, Síntoma y Angustia, escrito Ser y Tiempo en 1927, Martin Heidegger la titula Exégesis del ser ahí en la dirección de la temporalidad y explanación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta que interroga por el sentido del ser. Es el título. Hablando de títulos. ¿Ya ves por qué? Exacto. Intoxicado por Heidegger. José Gauss, bueno, ser ahí es el Dasein. Entonces, en la nueva edición ya es el Dasein, el ser ahí, ¿no? El ser señalado en un espacio por todas las direcciones del tiempo, ¿no? Ya lo explicó Carlos hace rato. Habría que señalar que ya la estructura del libro en sí, la de Ser y Tiempo, la arquitectónica del texto, su modo en cómo está construido y armado, su ensamblaje, su textura, diría Barthes, ya en sí todo eso es una propuesta y una subversión de un orden establecido. Es un corte en la historia del pensamiento occidental y un corte de escena. Se abre un telón de terciopelo del cual emana una oscura luminosidad. Ese sistema de pensamiento, no sé si le gustaría la palabra sistema a Heidegger, no sé, ese sistema de pensamiento llevó a cabo una escansión, un pasaje de una escena a otra en la fenomenología de su tiempo. Es como si tomásemos la inteligencia de Husserl, pero con la fuerza de Nietzsche. Libro objeto que habitaría la mayoría de las mesas de todos los cafés entre Saint-Germain-des-Prés y el Boulevard Saint-Michel en el barrio latino de París, atravesando los años 40 a manera de meteoro que fuera a impactarse contra el imperio de lo simbólico, en esa larga batalla nocturna que fue la siguiente década, los 50. El banquete estructuralista frenó ese ímpetu existencial, mientras la nueva ola sacaba las cámaras Super 8 a las calles. El existencialismo de posguerra se secó bajo el sol negro del lenguaje.
Este libro objeto se regó por todas las regiones de Europa y cambió una forma de escriturar el pensamiento, más allá de las fronteras de París y su hegemonía epistémica, la cual tenía el Sena y sus barrios como paisaje de fondo. El libro objeto habitó en muchos bolsillos de los abrigos beatniks de su generación, a un lado de los de Marx y Bakunin, en las faltriqueras de los filósofos, sociólogos y jóvenes psicoanalistas de aquella generación. Este libro fue una máquina de guerra, mapa y territorio nuevo, creador de una heterotopía del ser. Su introducción lleva como título Explicación de la pregunta que interroga por el sentido del ser. Posteriormente, la primera parte de esta obra estará separada por secciones, y es entre los capítulos 5, el ser en cuanto tal, apartado A, constitución existenciaria del ser ahí, y el capítulo 6, la cura, ser del ser ahí, parágrafo 40, el fundamental encontrarse de la angustia, señalado estado de abierto del ser ahí. Aquí, Heidegger lleva a cabo su exposición existenciaria sobre la angustia. ¿Quién mejor que el pensador de la Selva Negra, después de Kierkegaard, para llevar a cabo un tratado sobre la angustia? Cito a Heidegger, escúchenlo. Tratemos de llegar paso a paso al fenómeno de la angustia. La angustia como posibilidad del ser ahí, y a una con el ser ahí mismo abierto en ella, da la base fenoménica para apresar en forma explícita la totalidad original del ser ahí. Este ser se desemboza como cura. Tiene la cita. La angustia es un fenómeno existenciario, dice Heidegger, que da cuenta de la relación entre el ser y la verdad. La angustia es la verdad del ser. Es el único afecto que no engaña, dirá un Lacan lector de Heidegger. El único existenciario que no miente. Si el tiempo es el horizonte en donde se devela el ser, es en la angustia en donde encuentra su verdad. El ser es siempre algo determinado temporalmente. No se tratará de pensar el ser en cuanto tal, sino de pensar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Heidegger, en la traducción de José Gauss. Para preparar suficientemente la cuestión del ser y la angustia, es, por ende, menester aclarar ontológicamente el fenómeno de la verdad. Se juntan angustia y verdad. La verdad, que acontece en un estado de angustia, en un punto de angustia, señalaba Abraham hace rato, es un estado de abierto, un estado de descubierto, nos dice Heidegger. Todos los neuróticos confundimos lo abierto con el abismo. Esa es la angustia, ¿no? Ese estado de apertura del ser, del Dasein. Vuelvo al texto. La conclusión del análisis fundamental y preparatorio del ser ahí tiene, según esto, por tema, el fundamental encontrarse de la angustia como un señalado estado de abierto del ser ahí. El ser del ser ahí como cura. El ser del Dasein como cura. Fin de la cita. La angustia anuda el triplete del ser ahí con el estado de abierto y la verdad. La verdad es un acontecimiento del ser en la angustia, más radical. En un ataque de angustia, algo de la verdad de nuestro propio ser acontece y tendrá que ver con el deseo. Dice Heidegger, el estar ante la angustia, el ante qué de la angustia, es el ser en el mundo en cuanto tal. Notable. ¿Cómo se distingue fenoménicamente, se pregunta Heidegger, aquello ante lo que se angustia la angustia? Mire usted qué tamaño de preguntas. La angustia es la angustia ante la angustia misma. No es juego de palabras, ¿eh? Es el código Heidegger. El ante qué de la angustia es absolutamente indeterminado. Solemos decir los analistas que el temor tiene un objeto y la angustia no. La angustia es sin objeto, por eso es que no hay asideros ni simbólicos ni imaginarios, es lo real. Ya lo dijo Sergio, Aida nos corrigió la página, luego le cambio aquí. Y lo real es aquello que no engaña. Dentro del mundo está aquello de lo que se angustia, la angustia. Va de nuevo, dentro del mundo está aquello ante lo que se angustia, la angustia. Y el mundo para Heidegger es lo que está a la mano. Lo que está a la mano así, el estar a la mano. Vuelve a puntualizar el maestro Heidegger. En la angustia no hace frente tal o cual ente con que cupiera guardar una conformidad como amenazador. De aquí que tampoco la angustia vea un determinado aquí y allí, desde el cual se acerque lo amenazador. Lo que caracteriza el ante qué de la angustia es que lo amenazador no es en ninguna parte. Dice Heidegger, la angustia no sabe qué es aquello ante lo que se angustia, pero en ninguna parte no significa una nada, sino que implica un paraje, el estado de abierto, de un mundo para el ser él esencialmente espacial.
Por eso tampoco puede lo amenazador acercarse dentro de la cercanía desde una determinada dirección. Es ya ahí, y sin embargo en ninguna parte es tan cerca que angustia y corta la respiración. Y sin embargo, en ninguna parte. Avanza. En el ante qué de la angustia se hace patente el no es nada ni en ninguna parte. La insistencia del nada y el en ninguna parte intramundanos quiere decir fenoménicamente el ante qué de la angustia es el mundo en cuanto tal. Lo que angustia no es esto ni aquello, es el mundo mismo. Y que uno está en un estado de abierto ante el mundo. ¿Sí? Aquello ante lo que se angustia la angustia es el mismo ser en el mundo. El angustiarse abre original y directamente el mundo como mundo. Es la angustia lo que como modo del encontrarse abre por primera vez el mundo como mundo, sin que esto significa que en la angustia se conciba la mundanidad del mundo. Sigue Heidegger. Aquello por lo que se angustia la angustia es el ser en el mundo mismo. En la angustia se hunde lo a la mano en el mundo circundante. El mundo ya no es capaz de ofrecer nada, ni tampoco el ser ahí con los otros. Arroja al ser ahí contra aquello mismo por lo cual se angustia, su poder ser en el mundo propio. La angustia singulariza al ser ahí, en su más peculiar ser en el mundo, que en cuanto comprensor se proyecta esencialmente sobre las posibilidades del ser. Con el porqué del angustiar se abre, por ende, la angustia al ser ahí como ser posible. La angustia es posibilidad, y como aquello que únicamente en sí y por sí puede ser como singularizado en la singularización. ¿Ya vieron el lenguaje Heidegger? Ya me engolosiné heideggerianamente. La angustia hace patente en el ser ahí, el ser relativamente al más peculiar poder ser. Es decir, el ser libre para la libertad del elegir, del elegirse y empuñarse a sí mismo. La angustia pone al ser ahí ante su ser libre para la propiedad de su ser como posibilidad que él es siempre ya. ¿Y ser libre para qué? Para la muerte. En el fondo está la muerte. Eso nos da potencia. ¿Sí? Intensificamos el ahora y el aquí porque sabemos que vamos a morir. Ese es el poder, la potencialidad de ser libre para la muerte. El ser caído, la angustia, por lo tanto, es un encontrarse en aquella forma del ser ahí que domina su paso temporal por el mundo. El yo es una sustancia hecha de tiempo. A modo de conclusión, el caso Melville. Es la noche del sábado 10 de diciembre de 1831 y Alan Melville cruza pie el congelado río Hudson. Regístrese y archívese, aunque prefiera no hacerlo. Así comienza la excepcional novela Melville del escritor argentino Rodrigo Fresán. De inmediato sentí la navaja glacial del viento sobre mi cara, despeinándome con su escritura. El aroma a playas remotas me hizo imaginar un libro siempre en alta mar. También me hizo pensar en el capitán Ahab, atado en su hamaca, viviendo un delirio blanco desde su locura cetácea y astuta. Fresán logra cerrar un pacto conmigo como lector y continuó por su camino de escritura. En breve y en corto, estoy dentro de un libro del peligro. En realidad se trata de un libro sobre un padre, sobre Alan Melville, sin E, su apellido, el padre de Herman Melville, con E, el alucinante escritor norteamericano creador de Moby Dick. Fue el tipógrafo de esta obra el que le cambia el apellido. Todo un tema con el padre, de eso va la novela. Escribe Fresán, se piensa en que entonces se piensa en cualquier cosa menos en lo que al considerarse algo impensable. Es por lo tanto aquello imposible de no pensar en que ese hielo podría romperse y en que entonces, hundiéndose uno para ya no volver a alcanzar la superficie de superficialidades a ignorar o atender, se dejaría de pensar para siempre. Quedé impactado en el inicio de la novela, boquiabierto con el libro entre mis manos, en mi escritorio doméstico y metafísico, exclamando para mis adentros, ¡wow! Imagínense ese hielo bajo sus pies, es lo único sólido en lo que se puede encontrar apoyo. A su alrededor y encima de él todo es hielo delgado en suspenso, y lo importante no es volar, sino evitar la caída, hundirse o ahogarse. Imagínense ir caminando en la oscuridad, bajo el cielo estrellado, señalados por todas las direcciones del tiempo, andando sobre hielo quebradizo, a paso de gallo, con las manos enguantadas metidas en el abrigo o en cruz sobre el pecho. Imagínense que el hielo se resquebraja y caen. Imagínense estar cayendo hacia el centro del vacío, caer al bajo cero, ser jalados por la corriente interna del río, succionados hasta el fondo del río,
como agujas congeladas sobre el yo piel, con un frío que obliga a cerrar los ojos para descubrir, como ciertos lagartos, se puede ver a través de los párpados. Cito a Fresán. Así, en la oscuridad, Alan Melville recuerda primero, pero enseguida es como si soñase, como si se soñase a sí mismo o se viese desde afuera, desde lo alto. Y en alguna parte él había leído que aquellos que vivían y vagaban por paisajes de hielos eternos, a menudo sentían que alguien, un doble de ellos mismos, caminaba a su lado, susurrándoles al oído los más de 50 nombres con los que se puede nombrar a la nieve, pero no a todos y cada uno de los infinitos y siempre diferentes copos que la componen. Regístrese y archívese, aunque se prefiera no hacerlo. Ocurrirá lo mismo al yo que al padre de Herman Melville, Alan Melville, quien atraviesa con angustia el congelado río Hudson a pie. Asimismo le sucede al yo, que como instancia psíquica va atravesando el horizonte temporal de su propia existencia ante el miedo a la caída, más oprimido por el cielo que lo cobija con nubes superyoicas que por las aguas soterradas que desde el ello acecha. Gracias.